Además de su bagaje vital, que lo habréis visto de ser un exitoso bailador de flamenco, pero sobre todo el camino que ha tenido en el monasterio de Myanmar, me interesa conocerlo, y ahora que está en Sri Lanka, pues enseñando a otros monjes en inglés, pues me parece que es una suerte que pueda estar aquí. Y bueno, pues mil gracias por estar aquí y gracias a todos vosotros. Gracias a todo el mundo, lo siento por la hora. Bueno, voy a empezar un poquito, pues hablando un poco de qué me pasó, de dónde vengo, para que me conozcáis un poco. ¿Me escucháis todos? Sí. Tengo que hablar un pelín más alto, creo. Si no escucháis, me lo decís, ¿vale? Vale. Bueno, yo soy brasileño, en realidad, no soy español. Y mi madre baila flamenco hasta hoy en día, y yo pues seguí sus pasos desde pequeño, y me vine a España para trabajar aquí, para aprender más y poder ser profesional, digamos, aquí en España. Y viví aquí 7 años y tuve bastante, bueno, yo diría que bastante éxito, digamos. Estaba trabajando en un nivel muy bueno, con artistas muy buenos, en los tablaos, también en otros países. Pero yo sentía que me faltaban una tranquilidad o algo más, con más sentido, algo más profundo. Me faltaba algo en la vida. Y yo, viniendo del yoga, que hice yoga, practiqué yoga por unos años, viniendo del yoga yo pensé que era la meditación. Tengo que meditar un tiempo. Entonces tomé unas vacaciones que yo tenía y me fui a India. Ese fue mi principio así, digamos, más a fondo, ¿no? en eso. Y en India yo hice un retiro de como 8 días así, en inglés, y el monje era una persona muy culta, que habla muchos idiomas, y nos presentó el entrenamiento que ofrece el budismo, de lo que se refiere más a la mente, cómo desarrollar la mente, cómo desarrollar la tranquilidad, la concentración, y yo pues escuchándole pues me inspiró mucho, y de allí me fui a donde él decía era el mejor lugar, que era en Myanmar. Myanmar es un país que casi nadie conoce. Myanmar, ¿verdad? Es un país, está al este de India, y entre India y Tailandia, está ahí, pero casi nunca se habla de Myanmar. Es un país un poco cerrado, así, digamos, ¿vale? Un poco como la Corea del Norte, pero no tanto. Pero allí, en este país tan cerrado, el budismo se mantuvo muy fuerte. Es muy parte así de la cultura, de la tradición de la gente. Entonces hay casi 500,000 de monjes allí, Theravada, y es parte de la cultura. Entonces yo estuve allí, y lo que eran 2 o 3 meses de meditación se convirtieron en 7 años. ¿Vale? Poco a poco fui, el visa, ¿no? ¿Se dice? El visado, más y más tiempo. Y bueno, en ese periodo yo estaba viviendo en un monasterio, en un centro de meditación, y empecé como laico, y claro, meditando todos los días y viviendo con monjes, preguntando, leyendo. Poco a poco fui pues entendiendo más la filosofía y la práctica, y tuve más y más pues confianza, ¿no? O fe, digamos, en la enseñanza y en esas prácticas y tal. Y poco a poco me cambiaron los valores, lo que yo pensaba ser más importante y tal, eso cambió mucho, y fue creo que uno de los motivos por que dejé de bailar al final, o me hice monje, digamos. Pero llegó un punto donde yo estaba allí, y yo con esos nuevos valores, yo ya no me veía volver a bailar. Era como volver no es que no me gustara bailar, o el flamenco, o el arte en general, pero había encontrado algo mejor. Había encontrado algo con más significado, que me podía traer más satisfacción, digamos, a largo plazo.
Entonces, pues decidí hacerme monje. Entonces estuve allí 7 años, ya soy monje hace 8 años y medio. Y después de ese tiempo allí, empecé a buscar una manera de aprender a fondo el budismo, porque el budismo tiene, digamos, 2 partes principales. Una es el estudio, el pariyatti, ¿vale? Es el estudio y ahí tienen todo un sistema tradicional para estudiar. Desde pequeñito estudian un montón, ¿vale? Y memorizan cosas y tal. Y el otro aspecto es la práctica, ¿no? Que creo que tenemos más aquí, un poco más aquí. La gente de los occidentales quieren la meditación normalmente. Entonces yo pues empecé meditando, pero luego quería estudiar, quería entender todo bien, la filosofía y entender. Es muy profundo el análisis de conciencia, estados mentales y procesos mentales y cómo funciona y todo. Todo un análisis profundo. Y yo quería aprender eso. Entonces me fui a Sri Lanka, que es otro país, ¿no? Sri Lanka es una isla pequeñita al sur de India. Y allí estoy hace 2 años y medio haciendo un curso tradicional también, con maestros de allí, pero hablan inglés. Eso fue la diferencia, que hablan inglés. Y entonces ya era más fácil para mí pues, aprender y poder hacer preguntas y cosas de esas, ¿no? Si no fuera en inglés, tendría que aprender otro idioma, el idioma local, lo que harían las cosas más difíciles, ¿no? Entonces estoy aprendiendo Pali, aprendiendo todos esos aspectos del budismo, el Abhidhamma, si lo conocéis, el Vinaya, la parte monástica, las reglas y etcétera. Y los suttas, todos los suttas. Entonces poco a poco vamos a ir adentrando a ese tesoro de literatura que tenemos, que es el Pali Canon, ¿no? Y el canon se dice en español, ¿no? Canonía. Y entonces vine a visitar a mi familia a Brasil y también a España. Y como hay poquísima gente que ha pasado por eso o que ha estado allí tanto tiempo o que está estudiando así, de esa manera tradicional, hay poca gente. Y hay menos gente que hable español o incluso menos gente que hable portugués, yo creo. Creo que soy el único que hable portugués, que ha pasado por ese, digamos, o que está pasando por ese estudio tradicional. No conozco por lo menos a ningún otro, en Brasil por lo menos. Bueno, entonces me veo como en una posición de responsabilidad, ¿no? Tengo que compartir un poco pues lo que estoy aprendiendo. Todavía no he terminado de aprender, pero estoy aprendiendo, ¿vale? Entonces este soy yo. Y yo me llamaba Stefano. Este era mi nombre, o todavía es mi nombre en el pasaporte, dice Stefano, ¿vale? Pero como monje soy Arya Jnana, ¿vale? Arya es noble. Si conocéis, por ejemplo, las 4 nobles verdades, Arya Satcha, por ejemplo, Arya. O los que ven Nibbana, por ejemplo, son Aryas, ¿no? Bueno, Arya tiene ese sentido de noble, ¿vale? Y Jnana es el conocimiento. Entonces, el que tiene el conocimiento noble. No que lo tenga, pero lo estoy intentando, ¿vale? Entonces, Arya Jnana, ¿vale? Bueno, entonces quiero empezar a hablar con vosotros si miramos, por ejemplo, al budismo, ¿qué habla el budismo? ¿O qué enseña eso, ¿no? Son enseñanzas. Y en el centro de todo está la mente, conciencia, digamos, ¿vale? Y para entender, es importante entender conciencia o la mente hasta cierto punto, para poder desarrollarla, ¿vale? Y hay 2 aspectos importantes que son, ¿qué son mentes o estados de conciencia malos y qué son estados de conciencia buenos? ¿Vale? Esa idea de que a lo mejor cada uno tiene un poco
que piensa qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que esa enseñanza dice sobre qué es malo y qué es bueno? Sobre todo aquí, estados mentales, ¿vale? Entonces vamos a discutir qué es lo malo, ¿vale? Lo malo son estados de conciencia que están conectados a o apego o a lo que es el contrario del apego, a la aversión, ¿no? Estados de rabia, por ejemplo, aversión en general, o estados de conciencia conectados a una cierta ignorancia también. Cuando hay un estado de apego en nuestra mente, hay por detrás cierta ignorancia, siempre. Cuando hay un estado de aversión, también hay cierta ignorancia por detrás. Y a veces también tenemos solamente ignorancia, sin apego y sin aversión, ¿vale? Entonces tenemos ahí estados mentales, estados de conciencia, que ocurren con estos tres principales, que son estados mentales malos. Les decimos raíces, son las raíces malas, ¿vale? La raíz del apego, de la aversión y de la ignorancia, ¿vale? Entonces, cuando la conciencia surge asociada, junta con esas tres raíces malas, es un estado de conciencia malo, ¿vale? Y tiene ciertas características. ¿Cómo podemos identificar eso? Bueno, esta es una característica, tiene o aversión, o el apego, o la ignorancia, ¿verdad? Pero hay otras características. Tiene cierta intranquilidad, o digamos que rompe la tranquilidad mental. Esta es otra característica de estados mentales malos, ¿vale? Entonces, estados, por ejemplo, aquí es interesante decir que hay estados mentales que son conectados a ese apego a las cosas, por ejemplo, que son incluso placenteros, ¿vale? Que tienen cierta felicidad. Pero por estar juntos al apego, nos quitan la tranquilidad, ¿vale? Entonces ahí hablamos un poco sobre la felicidad, que es un tópico muy interesante, que hay diferentes tipos de tranquilidad, diferentes clasificaciones, digamos, de alegría, de la felicidad, ¿vale? Y hay un tipo de felicidad, podríamos decir, que es la felicidad que está asociada al deseo o al apego, y eso te quita la tranquilidad. Entonces es una felicidad mala, podríamos decir. O se siente bien, pero no trae verdadera felicidad, ¿vale? Muy bien. Bueno, esos son estados mentales malos, te quitan la tranquilidad. Otra característica es que, sobre todo si son fuertes suficiente, te oprimen al cuerpo, digamos. Piensa, por ejemplo, en cuando tenéis o miedo o preocupación, ¿vale? O estados de aversión, sobre todo, por ejemplo, se ven más claramente. El cuerpo también se afecta hasta cierto punto, se cansa o incluso a lo mejor se enferma, ¿verdad? No puedes comer, te sientes cansado, te sientes pesado, ¿verdad? Esos son un poco el efecto de estados mentales malos en el cuerpo, ¿vale? Esta es otra característica de estados mentales malos, ¿vale? Y en el otro lado tenemos estados mentales buenos. ¿Qué serían estos? Pues estados mentales que tienen el opuesto, las características opuestas a estas. Teníamos tres raíces malas, ¿os acordáis? Que era el apego, la aversión y la ignorancia, ¿verdad? Hay, claro, otros estados mentales malos, por ejemplo, la envidia, el orgullo, hay otros, ¿no? Pero están conectados con esas tres raíces, ¿vale? Estos son los principales. Y en el lado bueno tenemos el opuesto a eso. Teníamos el apego y en el lado bueno tenemos el desapego, podríamos decir. El no apegarse,
¿Y eso cuándo surge en la mente? No es solamente que no tenemos apego, no es una ausencia de apego solamente, pero es un estado mental en sí. Y ocurre cuando hacemos cosas, por ejemplo, donación. Por ejemplo, cuando hacemos caridad. Donaciones, no puedes hacer esa acción con un estado mental de apego. ¿Verdad? Entonces, cuando uno da o comparte algo con alguien, uno está desarrollando ese estado mental de desapego. ¿Vale? Cuando uno desarrolla ese desapego, el apego se pone un pelín más débil. ¿Vale? Y así poco a poco podemos desarrollar uno y quitar el otro. ¿Vale? En la aversión tenemos el opuesto, que es la no aversión, digamos. ¿Qué es la no aversión? No aversión es paciencia, por ejemplo. La paciencia es la no aversión. ¿Qué es no aversión? No aversión es no aversión a cosas que son desagradables. Esa es la paciencia. No tener aversión a cosas desagradables. Esto es un estado mental en sí. ¿Vale? Y, por ejemplo, el estado mental que es el amor, por ejemplo, el desear la felicidad de otra persona, que es el amor que no tiene nada que ver con el deseo así sexual, ¿vale? Este amor, digamos, más verdadero, también es un estado de no aversión, ¿vale? Es un estado mental bueno. Y cuando desarrollamos eso, esa paciencia o ese amor, poco a poco quitamos la aversión, los estados mentales de irritación o aversión o miedo incluso, ¿vale? Rabia, etc. Y luego teníamos la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Ignorancia no es lo que, pues, a lo mejor diríamos normalmente que es, por ejemplo, no saber, a lo mejor, el nombre de algo o el nombre de un país, o no saber, no sé, lo que normalmente pensamos como ignorancia, ¿no? Esta es una ignorancia un poco especial, que es una ignorancia de que cuando la mente presta atención a algo, no lo ve claramente. Es como un estado mental de oscuridad. Porque la mente siempre, hasta cierto punto, ve a su objeto. Decimos objeto, ¿vale? Esa es la palabra que decimos, como un término más técnico, aramana en Pali. La mente siempre tiene un objeto de atención, ¿vale? Tu meditación, o a lo mejor es una imagen, un sonido, un olor, ¿vale? Siempre tiene un objeto de meditación o un concepto. Y siempre lo ve claramente con entendimiento o no lo ve claramente con esa ignorancia, ¿vale? Entonces, esta es la raíz mala, la ignorancia, y su estado opuesto, que es el entendimiento. Entendimiento es el opuesto, es como ver las cosas o ver el objeto claramente como es, ¿vale? Y cuando vemos las cosas como son, con ese entendimiento, ya no podemos tener el estado mental de apego, ya no podemos tener el estado mental de aversión, ¿vale? Entonces, uno quita el otro. No podemos, son opuestos, no pueden estar en la mente a la vez, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo, es evitar los malos y desarrollar estos buenos, ¿vale? Poco a poco esto se pone más fuerte y podemos quitar del todo esos estados mentales malos, ¿vale? Este es el objetivo, digamos, ¿no? Bueno, esos estados malos ocurren en nuestra mente en 3 estagios, en 3 niveles, ¿vale? El primer nivel es el nivel en que el estado mental es fuerte suficiente para llevar a una acción verbal o una acción corporal, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo, digamos, rabia
Y si este estado mental es fuerte suficiente, eso puede llevar a una acción verbal. Puedo decir algo con esa rabia, ¿verdad? Es como el agua que ¿cómo se dice? Overflow. ¿Ah? Rebozas. Eso, se sale, reboza del contenedor, ¿vale? Entonces, ese estado mental malo, si es fuerte suficiente, llega a llevar a acciones verbales o corporales, ¿vale? Entonces, uno, por ejemplo, con la aversión, uno mata, ¿vale? Esta acción de matar ocurre con esa mente de aversión, con esa mente de rabia, digamos, ¿vale? Y ese estado mental de rabia lo podemos decir que es el estado mental de rabia al nivel de transgresión. Transgride en términos de acción, ¿vale? Entonces podemos dividir la rabia en 3 niveles. El primer, el estado mental de rabia al nivel de transgresión, que es fuerte suficiente para llevar a una acción verbal, para decir algo o para hacer una acción corporal, de dañar o de matar, etc. ¿Vale? Y eso es lo mismo para el apego, por ejemplo, o la ignorancia también, sobre todo el apego y la aversión, ¿vale? Entonces tenemos ese nivel que es el nivel de transgresión. Y el segundo nivel, que es un poco más sutil, un poco menos fuerte, un poco menos intenso, que es el nivel manifiesto. ¿Qué es el nivel manifiesto? Cuando ese estado mental, por ejemplo, en este caso la rabia como ejemplo, surge en tu mente. Cuando ese estado mental surge, en aquel momento podemos decir que eso es el estado mental en su nivel manifiesto, ha ocurrido en la mente, ¿vale? Esto es un poco más, digamos, débil, un poco más sutil, ¿no? Y luego, cuando estamos aquí, por ejemplo, discutiendo el Dhamma, o estamos meditando, o hacemos una buena acción, o un estudio, etc., esa rabia, esa aversión, o el apego, o la ignorancia, no está en la mente presente. No es un estado mental que esté en la mente presente en un estado en un nivel manifiesto. El pensamiento no ocurre, ¿verdad? Pero podemos decir que está allí en un nivel latente. Entonces son 3 niveles de esos estados mentales malos. El nivel de transgresión, cuando es fuerte suficiente y lleva acciones malas. O el estado a nivel manifiesto, cuando ocurren pensamientos con esos estados mentales malos. O el nivel latente, que como que están dormidos, ¿verdad? Bueno, entonces, para quitar esos 3 niveles, tenemos 3 prácticas, 3 cosas, 3 entrenamientos que podemos desarrollar poco a poco, día a día, que quitan estos 3, ¿vale? El nivel de transgresión lo quitamos con una práctica, un entrenamiento moral, se dice. Un entrenamiento de seguir preceptos morales, ¿vale? ¿Qué es eso? Eso es como poner límites a lo que vais a hacer, sobre todo a cosas malas al principio, ¿vale? Por ejemplo, si yo decido no tendré rabia, no funciona, ¿verdad? Solamente esa decisión no es suficiente, ¿verdad? Todavía ocurre en la mente, el estado manifiesto todavía ocurre. Pero podéis decidir, os podéis entrenar en no voy a matar. Este es el límite que ponemos en ese entrenamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? La rabia sí todavía surge en el estado mental manifiesto, pero no dejamos que sea tan fuerte que lleve a esta acción de matar, que lleve al nivel de transgresión. Transgresión, ¿no? Transgresión con la S, ¿no? Transgresión. ¿Vale? Entonces, con vuestra decisión
podéis poner ese límite. No voy a matar, por ejemplo, ¿vale? Este es el primer precepto, ¿vale? Para que tengáis éxito en vuestra práctica, para que podáis tranquilizar la mente a niveles más profundos. Hay ciertos preceptos o ciertas cosas que tenéis que evitar, ¿vale? Y la primera es esta, es matar. Es como ponerse a sí mismo un límite, ¿vale? Entonces todavía surge la rabia, pero no transgrede, no sé cómo decir eso. Vale. ¿Me entendéis, no? Bien. Vale. Otro, por ejemplo, es no voy a robar, es otro, por ejemplo. ¿Vale? Hay 5 preceptos básicos, diríamos. ¿Por qué los llamamos básicos? Porque son lo que necesitáis para tener éxito en la meditación, ¿vale? Que es no matar, no robar y evitar la mala conducta sexual y el mentir y intoxicantes, lo que sea que os quite el control mental, digamos, sobre todo así que te quite el juicio, ¿vale? Que te quite el juicio o que te quite ese control, ¿vale? Por ejemplo, el alcohol sería el ejemplo al principio, pero hoy en día tenemos, creo, otras cosas, ¿verdad? Entonces, para que podáis tener más tranquilidad a niveles más profundos, tenéis que tener por lo menos estos 5 en vuestro entrenamiento moral, ¿vale? No matar, no robar, evitar la mala conducta sexual, no mentir y los intoxicantes, ¿vale? Y esto es un entrenamiento. Decidís, no voy a matar, por ejemplo. Y cuando hacéis esto, esa mente, esa decisión, es una decisión buena. Y te ayuda a evitar esa acción, que también te protege a ti mismo y protege a los demás, ¿vale? Y también te trae cierta tranquilidad por no hacer esas cosas malas. Y te ayuda a llegar a estados de tranquilidad más profundos, ¿vale? Si estáis interesados en la meditación, ¿vale? Bueno, este es el entrenamiento moral, entrenamiento de los preceptos. Y luego, claro, estos son los 5 preceptos, digamos, lo básico. Pero luego hay más preceptos, si quieres, un poco más sutiles. Por ejemplo, nosotros como monjes seguimos mucho más preceptos. Evitamos cosas malas, también evitamos cosas que no son malas, pero que nos distraen, por ejemplo, o a veces incluso evitamos cosas buenas, ¿vale? Hay un montón de preceptos, desde no hablar con la boca llena hasta no matar, ¿vale? Bueno, y todo eso te ayuda, te cría el entorno mental y también externo para que puedas tener más tranquilidad y para que puedas avanzar en tu meditación, ¿vale? Bueno, este es el entrenamiento moral. Entonces, ese entrenamiento directamente quita o ayuda a quitar los niveles de malos, los estados mentales malos a nivel de transgresión, ¿verdad? Entonces, ese estado mental todavía surge en la mente, pero yo no hago estas acciones malas, ¿vale? Eso es lo que hace. Pero eso no es suficiente. Ya, si sigues esto, tendrás una vida, ya tendrás más tranquilidad, pero no es suficiente. La mente todavía tiene esos estados mentales malos a un nivel manifiesto. Todavía no tienes tanta tranquilidad, por ejemplo, ¿vale? Y si uno quiere quitar eso a ese nivel manifiesto, ya requiere otro tipo de entrenamiento, que es el entrenamiento ya entrando en la meditación, el desarrollo mental. ¿Qué es la meditación? Cuando vemos esa palabra meditación, no dice tanto, no entendemos claramente qué es la meditación. Es un cultivo mental, es un desarrollo mental, ¿vale? La palabra es bhavana. Bhavana es como desarrollar. O desarrollo, mejor, desarrollo,
¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es un desarrollo mental. Y lo que hacemos es desarrollar un estado mental bueno, que poco a poco se opone a lo malo y lo quita, ¿vale? Eso es lo que hacemos con la meditación, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de meditación que necesitamos para quitar estos dos niveles de estados mentales malos que nos quedan, ¿vale? Y el primero es la tranquilidad. Eso es lo que tenemos que hacer con la meditación, ¿vale? Digamos, queréis desarrollar la mente, lo primero que tenéis que hacer es tranquilizar la mente, calmar la mente, que también al mismo tiempo es concentrar la mente. Y también la hace más fuerte. Y también le da más atención. Y también le da más felicidad. Todo eso a la vez. ¿Vale? Entonces, ese tipo de meditación se le llama samatha. ¿Vale? O el desarrollo de samadhi. Samadhi, que eso también está presente en tradiciones hindúes, en el yoga. ¿Vale? El desarrollo de concentración, samadhi, ¿vale? ¿Y cómo se desarrolla eso? Queremos, pues, tranquilizar la mente. ¿Cómo se hace eso? Hay una técnica, ¿no? No es de cualquier manera. Tienes que poner la mente en un estado mental bueno, en un objeto bueno, y mantenerla allí por un buen rato. Este es el entrenamiento, ¿vale? Es como coger a un animal salvaje y lo quieres calmar, lo quieres tranquilizar, lo quieres domar, digamos, como queremos domar la mente, y lo coges y lo pones en un espacio limitado y poco a poco se calma, poco a poco se calma. ¿Vale? Entonces ponemos nuestra mente salvaje en este objeto de meditación, un objeto encerrado, y poco a poco se calma, poco a poco se calma. ¿Vale? Y este objeto de atención, este objeto de meditación o de desarrollo no es cualquier cosa. Tenemos en la tradición 40 meditaciones o objetos de meditación tradicionales que están, pues, explicados, ¿no? Cómo desarrollar poco a poco en los libros. Y tienen, por ejemplo, por darles unos ejemplos, por ejemplo, podéis desarrollar samadhi con la respiración, por ejemplo, que es muy común, ¿no? Podéis desarrollar con colores, círculos o discos de colores, el blanco, el amarillo, el rojo y un azul oscuro. Son los colores, se les dicen kasinas. O también podéis desarrollar concentración con los elementos básicos, el fuego, la tierra, el aire, el agua, ¿vale? Todo basado en estos conceptos, utilizando objetos externos a veces, podéis desarrollar vuestra atención. Eso es lo primero que se desarrolla, atención y mindfulness. Y luego con el mindfulness, con esa atención, se desarrolla ya la concentración y otras calidades, ¿vale? Y otra manera que yo creo que es muy interesante y muy benéfica para nosotros viviendo en una sociedad, con gente, trabajando con gente, viviendo con gente, es utilizar otras personas como objeto de meditación, ¿vale? Entonces, hay 4 maneras, 4 digamos meditaciones o desarrollos que utilizan seres vivos como objeto de meditación, ¿vale? Y os voy a enseñar uno hoy, que es el metta. Metta, el desarrollo de metta, ¿vale? Antes de enseñaros eso, os voy a explicar un poco cómo pasa ese desarrollo. ¿Qué pasa cuando empezamos a desarrollar ese estado mental, ¿vale? Uno establece ese estado mental bueno, ¿vale? De la manera correcta, no de cualquier manera. Y
eso poco a poco se pone más intenso, se pone más fuerte, más evidente, ¿vale? Es como, por ejemplo, si cogemos un estado mental malo como ejemplo, por ejemplo, si tenéis el estrés hoy y el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente, poco a poco, como que se pone más fuerte, ¿verdad? Y podemos hacer lo mismo con estados mentales buenos, pero los malos tienen un límite, son bastante limitados, pero los buenos se pueden poner mucho más fuerte que los malos, ¿vale? Entonces aquí lo que hacemos es establecer un estado mental bueno y mantenerlo por un buen rato. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, por ejemplo, cuanto podáis. Incluso 5 o 10 minutos al día ya os ayudará mucho. Y ese estado mental bueno se pone más fuerte. Y tu mente se tranquiliza, porque eso es lo que hacen los estados mentales buenos, tranquiliza la mente. Y tu cuerpo se calma, se pone un poco más saludable también. Y poco a poco ese estado mental va desarrollando y tendrás más concentración, tendrás más incluso entendimiento. El mindfulness, que es como una atención, cierto tipo de atención, ¿vale? Estas calidades, incluso la felicidad también, que es muy importante, surgen en la mente y se intensifican más y más a lo largo de ese desarrollo, ¿vale? Y vais pasando por estagios de concentración, hay 3 principales, y también estagios de desarrollo, estagios o niveles de meditación, podríamos decir también, y estagios también de felicidad, ¿vale? Entonces aquí voy a coger la felicidad como punto para que podáis entender cómo desarrolla eso, cómo desarrolla la mente durante ese proceso, ¿vale? Cuando ponéis la mente en ese objeto de meditación, no se queda muy bien, ¿vale? Se va a otro lugar, se va a otro pensamiento, se va a otro objeto, ¿vale? Se recuerda de algo que tengo que hacer, algo que hice, algo que pasó, ¿vale? Pero poco a poco traéis la mente otra vez a ese objeto y poco a poco se calma un poco más, ¿vale? Y entonces, cuando esos estados mentales más intensos de los malos se calman, estados mentales buenos surgen. Y de entre estos tenemos la felicidad, ¿vale? Y hay 5 niveles de felicidad que podéis vivenciar durante esta práctica, ¿vale? El primero es como, a lo mejor habéis tenido, por ejemplo, una situación donde tenéis tanta felicidad que tenéis como los pelos de punta. ¿Sí? ¿Sí o no? Creo que sí, ¿no? Esta felicidad surge durante la meditación, ¿vale? Es el primer nivel de felicidad, que ya es bastante fuerte, pero es muy corta, sí, muy corto, se va muy pronto, ¿vale? Perdón por el español, a veces se me va. Es como muy corto, viene y se va muy rápido, ¿vale? Luego seguís practicando, más tranquilidad, más concentración, ¿vale? Las semanas pasan, meses pasan, no sé, depende de cada persona. Pero luego ya tenéis una felicidad que es más intensa y también dura un poco más, pero también es corta, ¿vale? Que es comparada a un rayo. Entonces estáis ahí meditando y de repente, como un rayo, esa felicidad surge en la mente y pronto se va, ¿vale? Es el segundo estadio de felicidad, ¿vale? Luego esto se va, es normal, esto se va. La meditación a veces se pone difícil, a veces es muy difícil, tenéis que persistir, ¿no? Y
poco a poco, si seguís practicando, entonces esos estados mentales malos se calman más aún y el tercer nivel de felicidad puede surgir. Se es comparado como olas de la mar cuando vienen, cuando llegan a la playa. Cuando llegan a la playa y hacen así, ¿no? Vienen y se van, ¿verdad? Y con ese movimiento como que vienen y se van, ¿verdad? Entonces, esa felicidad surge durante tu práctica y te llena de felicidad muy intensa y se va. Y otra vez, viene y se va, como olas, ¿vale? Entonces, es el tercer nivel de felicidad, ¿vale? Ya es un poquito más profundo, un poquito más avanzado, ¿vale? Y eso también se va, ¿vale? Se calma, esa tranquilidad se va. Seguís meditando, seguís practicando, se pone difícil otra vez, ya estáis como luchando otra vez, pero con el tiempo, poco a poco, más mejora la meditación y ya el cuarto nivel de felicidad surge, que ya dura más también y te llena de felicidad de una manera más profunda, más intensa, te quita el dolor del cuerpo y ya empiezas a sentar, poder meditar por largo rato, ¿vale? Sin dolores, ¿vale? Y eso también se va, ¿vale? Y seguís meditando, seguís mejorando, luchando a veces. Y ya llega el último, el quinto estado de felicidad, que es el que te llena, digamos, la felicidad que te llena. En inglés se dice pervading happiness, que llena, ¿vale? Entonces, esa es la más importante porque ya aparece más al final de este proceso de quitar los estados mentales malos, más fuertes, y te tranquiliza la mente, es más tranquila, es una felicidad más tranquila y no se va tan pronto. Entonces, esa cuando ya es bastante, digamos, ya está establecida, se queda. Y entonces, mientras meditáis, tenéis esa felicidad con vosotros. Y esa felicidad lo que hace es que quita el opuesto. ¿Cuál es el opuesto a la felicidad? Son estados mentales de aversión, estados mentales negativos, ¿vale? Entonces, podríamos decir que la felicidad es el antídoto mental para ese estado opuesto de aversión, de rabia, de estrés, ¿vale? Este antídoto, ¿vale? Y eso se desarrolla pues con ese proceso de concentración o tranquilización, ¿vale? Y esa felicidad pues se torna como una calidad que tiene tu mente casi como todo el tiempo, ¿vale? Entonces estarás mucho más contento, por ejemplo, si puedes llegar a ese nivel, en general, casi durante el día, por ejemplo, aunque no estés meditando, tienes más felicidad y tienes más tranquilidad. Eso se convierte en una calidad, algo que has desarrollado, ¿vale? Bueno, entonces, cuando ya llegas a este punto, ya estás cerca de una concentración más profunda, ¿vale? A ese nivel ya como que podríamos decir que se cierran los sentidos, digamos los sentidos de, por ejemplo, la visión, el oído y las sensaciones táctiles. Y ya tu mente se vuelve mucho más interna con tu objeto de meditación, que se convierte en algo mucho más interno. Normalmente es un concepto que es producido por la mente. Y ahí ya puedes llegar a concentración más profunda, donde ya no estás pendiente del entorno y de la posición del cuerpo y cosas de esas. Y ya meditar se torna mucho más placentero, ¿vale? Bueno, este es el proceso de concentración. Luego ya hay absorciones, los jhanas.
estados de absorción profunda y tal, ¿no? Vale. ¿Y qué hace este entrenamiento? También es un entrenamiento, ¿verdad? Estáis entrenando la mente, ¿verdad? Entonces, este entrenamiento de la concentración quita el segundo estado de los estados mentales malos, que es el estado manifiesto. El estado manifiesto, ¿verdad? Hemos quitado el estado mental de transgresión con los preceptos, con ese entrenamiento moral, ¿verdad? Y luego el estado mental de manifiesto, esos pensamientos que surgen, lo quitamos con eso, con la concentración. Con eso, la mayoría, no del todo, pero la mayoría se quitan. Ya no tendrás esa aversión, ese miedo, esa preocupación surgiendo en la mente fácilmente, ¿vale? Es difícil que surja en la mente, ¿vale? Pero todavía no es suficiente. Hay que hacer más. Y ahí es donde yo podría aquí introducir un poco el Buda. ¿Qué es lo que hizo el Buda? El Buda es una persona, también tenía estados mentales malos y buscó una manera de quitarlos. Eso es lo que hizo. ¿Cómo quito esos estados mentales malos? Hay otras cosas también, ¿no? Hablar del samsara y otras cosas, ¿no? Pero por la perspectiva de la mente, ¿cómo quito esos estados mentales malos? Y él pues fue y practicó esa conducta moral de no matar, etc. Y practicó meditación con maestros, otros maestros, y aprendió a desarrollar la concentración. Bueno, lo hizo cuando era pequeño solo también. Bueno, no voy en muchos detalles, pero... Y luego, con esa concentración, vio que todavía no era suficiente. Todavía tenía esos estados mentales, a veces a nivel manifiesto, pero sobre todo a ese nivel, que es el tercer nivel, el nivel latente. Todavía están allí. Pueden surgir como una semilla en la tierra. No la vemos, pero está ahí y puede crecer. ¿Vale? Entonces, él desarrolló otro tipo de práctica también basado en la meditación, que no es enfocado en la concentración, tranquilidad, que es lo que hicimos hasta ahora, pero utiliza esa mente tranquila, fuerte, concentrada, para desarrollar entendimiento. Aquí cambia el foco del entrenamiento. Ya se convierte en un entrenamiento de sabiduría, podríamos decir, o entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Es un entendimiento sobre las realidades mentales y físicas que componen a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo llamo yo? ¿No? Es un montón de fenómenos, unos mentales, unos físicos, trabajando juntos. Causas, condiciones y efectos, y están siempre cambiándose. Son impermanentes, son fenómenos impermanentes. Estados mentales surgen por condiciones y se deshacen. Estados físicos también van cambiando. Entonces, eso es lo que llamamos yo, ¿verdad? Y entonces entender esos fenómenos en general que componen a nosotros mismos y al mundo en general. Entenderlos y desarrollar ese entendimiento que quita la raíz, que era la ignorancia. ¿Os acordáis? La ignorancia que llevaba al apego, que llevaba a la aversión. Entonces estamos quitando esos estados mentales malos a un nivel mucho más profundo, desarrollando entendimiento a través de ese tipo de meditación que se le dice vipassana. Vipassana o insight, ¿vale? No sé en español, ¿cómo decís en español? También vipassana. Sí, vipassana, passana. Pas es una raíz, pas, que quiere decir ver,
Passati. Passati es un verbo que quiere decir ver. Passati. Passami. I see. Yo veo. Passami. ¿Vale? Y vi al principio quiere decir de una manera distinta. Entonces es ver de una manera distinta. ¿Vale? De una manera distinta a lo normal, a la percepción normal que tenemos. Entonces el vipassana ve realidades, estados mentales, estados físicos, ve a nosotros o al mundo de una manera distinta como son, no con la percepción que tenemos normalmente, ¿vale? De una manera especial, digamos, también, ¿vale? Y está basada en esta concentración. Entonces tenemos estos tres entrenamientos que tenemos que hacerlos nosotros mismos. Nadie puede hacerlos por nosotros, ni incluso el Buda puede hacer eso por nosotros. El Buda dice, yo solamente enseño el camino, tú tienes que seguirlo, ¿sabes? Yo digo, mira, haz esto, tienes que hacerlo tú, yo no puedo hacerlo por ti, ¿verdad? Si pudiéramos, haríamos, ¿no? Pero no se puede. Entonces, solo decimos lo que hay que hacer. Mira, lo que hay que hacer es esto. Es entrenamiento de moralidad, es entrenamiento de concentración y es entrenamiento de entendimiento de esas realidades. Y esto es lo que lleva a quitar estos estados mentales malos a un nivel profundo, más y más profundo, hasta que aún ese nivel, hasta ese nivel latente se les puede quitar. ¿Vale? Y cuando la mente quita estos niveles malos, ya es una mente pura y ve o realiza, no sé si funciona esa palabra, pero ve una cosa nueva que no habíamos visto hasta ese punto, que se le llama Nibbana. ¿Vale? Nibbana es la palabra en Pali. Nibbana, que quiere decir extinción, algo así, ¿vale? Cuando un fuego, por ejemplo, se extingue, eso es Nibbana, ¿vale? Es extinción, ¿vale? Es una extinción, podríamos explicarlo de distintas formas, pero aquí voy a explicarlo como una extinción de esos estados mentales malos, ¿vale? Para que lo entendáis por esa perspectiva. Hay otras maneras de explicar Nibbana. Y la palabra que a lo mejor habéis oído es Nirvana. Eso viene del sánscrito, ¿vale? En el Pali utilizamos Nibbana, ¿vale? Son idiomas muy semejantes como hermanos, ¿vale? Y en el budismo Theravada utilizamos el Pali, que es un idioma un poco más simple. El Buda eligió un idioma un poco más simple, que no era el idioma de los estudiosos, que era el sánscrito. Él eligió ese idioma un poco más simple para poder llegar a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, esa es una de las características de la enseñanza de un Buda, es que él enseña de una manera que es abierta, que no tiene limitaciones, no hay ningún secreto, no tienes que ser monje para aprender algo, por ejemplo. Es una enseñanza abierta a todo el mundo, desde la persona que es un trabajador al rey, ¿vale? Y él utiliza un idioma base que es más asequible a todo el mundo, ¿vale? Entonces decimos en Pali le decimos a eso una realidad especial que es distinta a esos fenómenos impermanentes del mundo. Es una realidad permanente, estable, y que la podemos ver solamente con esa mente pura, sin estados mentales malos, ¿vale? Entonces, este es digamos, el entrenamiento. Ya entré un poco en una cuestión un poco más filosófica, un poco más profunda, ¿vale? Pero, incluso sin ninguna creencia budista, podéis meditar y tener los beneficios de la meditación a un nivel bastante bueno. A un nivel muy profundo ya depende de un poco más. No, ya porque
niveles más profundos ya dependen un poco de tus creencias también, porque eso afecta a nuestra mente, nuestras creencias, ¿vale? Pero independiente de vuestras creencias, podéis empezar a meditar y podéis desarrollar más tranquilidad, más felicidad y muchos beneficios que incluso hoy en día con estudios modernos también se puede ver, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a meditar un poco, ¿no? Os voy a pedir que os sentéis así un poco más. Lo más importante aquí es la espalda, un poco más recta. Eso creo que es lo más importante, ¿vale? Del cuerpo. Y que estéis así como confortables, pero también relajados y alertas. Relajados y alertas a la vez, ¿vale? Podéis meditar sentados, podéis meditar de pie, podéis meditar tumbados o incluso caminando, pero normalmente sentados es lo mejor. Entonces podéis buscar distintas posiciones que os ayude. Y lo más importante aquí es que la espalda esté así como un poco recta, los hombros en sitio, y eso os ayuda a concentrarse mejor y a respirar mejor también. Podéis dejar, por ejemplo, las manos que descansen así en las piernas, y eso os ayuda también con los hombros para que no se caigan, ¿sabes? Eso ayuda a mantener todo ahí en posición. Y podéis meditar con los ojos abiertos hasta cierto punto, pero os voy a pedir que cerréis los ojos porque es mejor, más fácil concentrarse con los ojos cerrados. Bueno, buscar un poquito ahí la posición. Y ahora os voy diciendo qué tenéis que hacer, ¿vale? Ahora, por ahora, solamente buscar una posición y relajaros un poco, dejar los pensamientos, los problemas, todas vuestras preocupaciones, lo que tenéis que hacer mañana, dejarlo de un lado. Venga, y ahora os voy a pedir que empecéis con vosotros mismos. Solamente tenéis que desear vuestra propia felicidad. Que yo sea feliz. Ese es el estado mental. Que yo sea feliz. Solo ahora pensemos que yo sea feliz y solamente intentad mantener la mente estable, en equilibrio, digamos, sin perder la atención. Que yo sea feliz. Que yo sea feliz.
Muy bien. Y ahora os voy a pedir que penséis en una persona que sea una persona así querida, una persona con quien os sentís muy bien, confortables, que sea muy fácil desear la felicidad de esa persona. Y que esté viva, también es importante que esté viva, una persona viva. Y es mejor que sea del mismo sexo también, porque vais a pensar mucho sobre esa persona. Por ejemplo, un profesor o un buen amigo, o a lo mejor un padre o madre, si tenéis buena relación, una persona querida. Y ahora deseáis la felicidad de esa persona. Que esa buena persona, sea feliz. Y a veces, otra vez, podéis establecer el mismo pensamiento con esa persona, que esa buena persona sea feliz. Si podéis ver a esa persona como enfrente, con una expresión tranquila, una sonrisa tranquila, también ayuda un poco a establecer la mente. Pero si esa imagen se va, no pasa nada. Más importante es el estado mental, que esa buena persona sea feliz. Y si tenéis alguna distracción, si os olvidáis de la meditación, simplemente pues volver a lo que estáis haciendo. La misma persona y el mismo estado mental, que esa persona sea feliz.
Y de vez en cuando, pues podéis restablecer ese estado mental. Recordáis la persona y que esa buena persona sea feliz. Bueno, y para terminar, como estamos aquí juntos y podemos hacer eso para más de una persona, os voy a pedir que hagáis lo mismo, pero para todo el mundo que esté aquí presente. Que todas las personas, los seres vivos aquí presentes en esta sala, que ellos sean felices. Bueno,
Poco a poco os podéis relajar, abrir los ojos. Bueno, lo que hicimos es el desarrollo de meta. Meta es el estado de un amigo, el estado mental de un amigo. ¿Qué hace un amigo? Un amigo de verdad desea la felicidad de la otra persona. Este es el estado de un amigo, ¿vale? Se le dice meta. Y lo que estamos desarrollando es este estado mental, el estado de un amigo que pues desea la felicidad de otra persona. Empezamos con nosotros mismos, pero para tenerlo más fuerte tienes que hacerlo para otra persona. Por eso solo empezamos con nosotros, pues ayuda un poco a establecer ese estado mental, pero más importante es hacerlo para otra persona. ¿Vale? Entonces, podéis hacer eso y luego, cuando tenéis éxito en esa práctica, podéis quebrar las barreras, hacer el próximo paso de esta práctica, que es muy interesante, lo voy a decir así en corto por el tiempo, pero básicamente tienes que establecer ese estado mental profundo de desear la felicidad de esa persona querida y luego de una persona neutra, quien no conozcas mucho, a quien tengas una sensación neutra. Luego, más difícil, una persona a quien no te guste mucho, por ejemplo. A lo mejor tienes un poco de problemas con alguien, por ejemplo. Tienes que intentar establecer la misma calidad para esa persona, lo que es más difícil. Y luego, al final, para una persona que te ha hecho daño, un enemigo, digamos, una persona que te ha hecho daño o que ha dañado a alguien, ¿sabes? Entonces, poco a poco, quebráis esas barreras que tenemos entre ese tipo de personas, la persona querida, la persona neutra, la persona que no nos gusta y el enemigo, ¿vale? Entonces, esa práctica de meta se desarrolla también así, a niveles más altos. Podéis hacerlo también, pero tenéis que ver vuestra mente. Si cogéis una persona muy difícil, no vais a poder mantener el estado mental bueno. Va a ser muy difícil. Entonces, mejor una persona con quien podáis mantener ese estado mental bueno. Por eso, normalmente la persona querida al principio, ¿vale? Y luego podéis hacer a más individuos, todo el mundo, por ejemplo, en un área pequeña, por ejemplo, en mi casa, o en mi barrio, en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país y en el mundo. Podéis establecer ese mismo estado mental con la misma calidad que a la persona querida, a todo el mundo. Esa es la práctica de meta, cuando ya se llega al nivel de romper, quebrar esas barreras, ¿vale? Bueno, Sima Samveda se llama este tipo de práctica, ¿vale? Y esta es una de las maneras de concentrar la mente y hacer ese proceso que os he dicho, ¿vale? Entonces, os animo a que practiquéis un poco eso, unos minutos al día, y después de unas semanas, unos meses, vais a ver que tenéis más tranquilidad, más atención y vais a tener mejor relación con la gente, ¿vale? Y ahora, si tenéis alguna pregunta, podemos discutir algo. Si el tiempo permite, quien se quiera ir, se puede ir sin ningún problema. ¿Qué piensas? ¿Seguimos con alguna pregunta o qué? ¿O encerramos? Hagamos una pequeña pausa y quien se quiera ir, por favor, que se sienta libre de irse, ¿vale? Porque es ya la hora y no queremos que nadie tenga que ir con prisa. Y si no tenéis prisa Sí, yo me quedo un poco más. Y pues podemos responder algunas preguntas que estará genial. Pero por favor, quien tenga prisa, que se sienta libre de poder irse. Vale. Así que, por favor, cualquier pregunta, cualquier duda que queráis hacer.
Tengo uno. Sí. ¿Qué haces si te duele la espalda? Duele la espalda, sí. Fuerzas, mueves. Bueno, un poco te puedes ayudar de cosas, cojines. Puedes ayudarte un poco con eso. Levantar un poco esto, por ejemplo, como con un cojín te ayuda. Normalmente un pelín así ya es suficiente, depende de la persona. Hay gente que no puede sentarse así muy bien. Te puedes sentar en una silla también, no hace falta que sea en el suelo, ¿vale? Tiende a ser un poco mejor en el suelo, pero si no estás bien en el suelo no es mejor. Entonces te puedes sentar así, al borde de una silla o al borde de la cama, por ejemplo, todas las mañanas o cuando sea, ¿sabes? Puedes buscar así un poco, incluso porque somos un poco distintos, ¿no? Entonces, si puedes a lo mejor relajar o descansar los brazos aquí, por ejemplo, las manos, te ayuda a mantener los hombros en sitio y traer un pelín la cabeza un poco hacia atrás, y luego hacer también un poco de ejercicio, fortalecer la espalda, también ayuda. Yo como bailador tenía mucho problema de cuello y ya como monje me empecé a hacer ejercicio para tener más fuerza en el cuello y mejoró muchísimo el dolor que tenía en el cuello. Incluso en la meditación todavía se me va el cuello un poco así, porque mi cuerpo se ajustó así. No está 100% sano, digamos, ¿sabes? Tengo el cuello un poco malo. Entonces, hasta cierto punto, deja que tu cuerpo busque un balance, un centro, y a veces no es perfecto, ¿vale? Entonces, deja ahí un poco de ajuste, puedes buscar, y algo que te ayude, un poco así, y otras posiciones. Caminas un poco, o de pie, o te tumbas un rato, pero siempre con la espalda recta, eso es lo más importante. Gracias por compartir tu De nada, sí. camino. Y quería preguntar del lugar que tiene el metta en la tradición en Myanmar. ¿En Myanmar? Y pregunto porque en las interpretaciones occidentales muchas veces reciben mucha atención. El metta a veces se parece mucho más que la proporción que tienen en los suttas. Y de los maestros en Myanmar casi nunca escucho o no escucho mucho del desarrollo de metta, ¿no? El desarrollo de metta. Sí. De tu experiencia, quería preguntar Sí. qué espacio recibe. Ese desarrollo de metta es uno de estos 40 objetos de meditación que podemos utilizar y normalmente es clasificado como un tipo de meditación que te ayuda. No es de las principales, ¿vale? Entonces te ayuda porque es el antídoto a eso, a la aversión, sobre todo a las personas, seres vivos, ¿vale? Entonces te protege contra esa aversión. Entonces, protegiéndote contra la aversión, también te protege la mente en sí. Entonces, normalmente cuando venimos a meditar, empezamos a meditar, venimos de nuestra experiencia de vida normal, de querer controlar las cosas mucho y poner a veces demasiada o control o demasiada energía, esfuerzo. Y también tenemos gente más o gente menos, pero tenemos también esas como problemas con los demás, esas barreras. Y todo eso hace que sea más difícil calmar la mente. En Myanmar, la gente es más tranquila en general. Sí, gente viene del pueblo, sí, es verdad.
la gente es mucho más tranquila en general. Entonces, cuando viene la gente del occidente, a veces no entienden el estado mental que llegan, ¿sabes? Entonces, lo que hace el meta es que ayuda mucho en términos sociales, ¿sabes? Para vivir en armonía social, digamos, ¿vale? Y para que tengáis pues tranquilidad vosotros mismos con los demás. Y eso trae mucha tranquilidad y paz, ¿sabes? Y eso te ayuda ya, cuando tienes eso, ya puedes aprender, por ejemplo, otros objetos de meditación que a lo mejor puedes utilizar como principales. Normalmente son los kasinas, que son los discos que dije, o anapanasati, que es muy común, y los 4 elementos, hay muchos que son más principales, ¿vale? Pero meta también puede ser es suficiente para desarrollar. Es sobre todo bueno para gente que tiene bastante aversión, que se preocupa muy fácil o que no le gusta a la gente muy fácil, por ejemplo. Tenemos distintas tendencias. Hay gente que es más apegada, le gusta mucho la gente, por ejemplo. Y hay gente que tiene como más aversión, ¿verdad? Es normal. A ese tipo de gente, sobre todo la aversión, el meta les viene súper bien, sobre todo al principio. Si no, es como que es difícil calmarse y ya te viene en tensión cuando estás intentando meditar, cosas, ¿vale? Entonces, yo o enseño meta o enseño anapanasati. Otros objetos de meditación tardarían más en enseñar, no puedo enseñar así tan rápido, o requieren algo externo. Por ejemplo, los kasinas. No podemos hacer los kasinas aquí fácilmente. Entonces, estos son los que más vas a escuchar. Anapana, porque siempre tienes la respiración contigo. Y 4 elementos también puede ser, pero tarda más en enseñar. Necesitamos más tiempo. Y bueno, hay otros, por ejemplo, las calidades del Buda. Eso lo enseñaría solamente a budistas, por ejemplo. No voy a enseñar las calidades del Buda como un objeto de meditación para gente que a lo mejor no es budista, ¿verdad? Por eso, normalmente, el meta en el occidente, yo creo. Has comentado, ¿no?, que tenías esta inquietud de estudiar en profundidad el budismo, y mi pregunta es, para aquellos que tenemos un interés en conocer el budismo, especialmente la rama Theravada, y que no nos vamos a ir a Myanmar 7 años, claro. ¿qué recomiendas? Sí. Porque al menos en Madrid hay como muchas escuelas tibetanas, y Zen hay algunas, pero Theravada no. Theravada hay poquísimo, o no, creo que no sé si hay, sí. Aparte de venir a charlas como esta, si Sí. ¿tienes alguna recomendación? Sí, mira, de material que hay en español, no es tanto como en inglés, pero sí hay material en español. Entonces, por ejemplo, sobre la meditación, el libro que tenéis que leer es el Visuddhimagga. Este es el libro ya de siglos, que es como el manual de meditación, digamos, ¿vale? Es más práctico el entrenamiento y cómo practicar cada uno de estos tipos de meditaciones, ¿vale? Entonces, este es el libro, Visuddhimagga, con una V, Visuddhimagga, y en español está traducido, hay en español, ¿vale? No lo he leído en español, lo he leído en inglés o un poco en pali, entonces no sé cómo es la traducción, pero creo que ya es algo muy bueno, un buen material. Es un libro antiguo, tenéis que tener paciencia, es un lenguaje un poco difícil. Lo mejor es tener un maestro. Entonces habría que buscar a maestros, monjes que hablan español, que hayan aprendido eso, que son pocos, yo creo. Pero luego también, entonces, el Visuddhimagga, que se dice, creo que en español se llama el camino a la purificación, ¿vale? Porque estamos purificando la mente.
el camino de la purificación o a la purificación, algo así, en español, ¿vale? Luego hay, pues, suttas, que son como discursos del Buda, palestras que dio el Buda o incluso a veces alguno de de otros monjes, que enseñan el Dhamma, ese entrenamiento, esa enseñanza en muchos diferentes aspectos y formas, ¿vale? Los suttas. Pero es mejor que si tenéis los suttas con las explicaciones tradicionales. También es otro problema, que no están traducidas. Entonces el idioma sí es un problemilla, un problemón. ¿Vale? El budismo está abierto y está ahí para todo el mundo, esa enseñanza está ahí, pero está un poco así como inasequible, ¿puedo decir? Inasequible hasta cierto punto, por eso, por el lenguaje, por la distancia, por la cultura. Entonces necesitamos más monjes. Sí, busca suttas basados en el Pali y yo evitaría libros modernos. Y buscaría esto, el Visuddhimagga. Y otro libro, si sois así académicos, si tenéis persistencia, se dice, ¿no? Es difícil, pero estaría muy bien estudiar un libro que se llama Abhidhammatta Sangha. Abhidhammatta Sangha, que es digamos, si cogemos casi todos los principios, las leyes de cómo funciona la mente, de cómo funciona todo eso, procesos mentales y todo eso, es como un compendio de eso. Son leyes, son principios, es toda una filosofía muy profunda y muy interesante, sobre todo sobre la mente, y también hay en español, ¿vale? Pero no sé si hay, lo mejor sería un profesor, un maestro, ¿vale? Que haya estudiado eso. Yo quería preguntarte, ¿hay alguna hora del día recomendable para meditar o que esté el estómago vacío? También ayuda, sí. Mira, yo normalmente así para gente que tiene un montón de cosas que hacer, la mejor hora es cuando puedas, ¿vale? Pero tiende a ser mejor por la mañana temprano, tiende a ser mejor, ¿vale? No sé, como que la mente está un poco más clara, no has comido, ¿vale? Entonces, normalmente por la mañana. Por ejemplo, si pensamos en el Buda, él llegó a ese estado al amanecer. Luego hubo muchos discípulos que también hicieron lo mismo, no siempre, pero muchas veces al amanecer. Entonces parece que por la mañana es mejor, pero cuando podáis, ¿vale? Es lo más importante, si es, aunque sea por la noche, o si queréis de verdad desarrollar eso, casi todo el tiempo podéis estar meditando. Por ejemplo, yo estoy caminando a comer y estoy meditando. Mientras como, estoy meditando. Y mientras vuelvo, estoy meditando. Y me acuesto y estoy meditando hasta que me duerma. Luego me levanto y me siento y medito. Y camino un poco meditando. Siempre así. Así es como desarrollamos cuando estamos, digamos, en retiro, en una práctica así intensa, ¿no? Y otra pregunta. El tema que has dicho antes de no toxicidad en el cuerpo. Sí. A mí me gusta la cerveza. Ah, sí. Pero no, sí, es la cultura, sí. Pero es como, no pasa nada, ¿no? Sí. Mira,
yo no sé hasta qué punto eso te bloquearía, porque estos preceptos básicos son cosas o evitan cosas que te bloquean. Por ejemplo, si uno mata, por ejemplo, aunque sea un animal pequeño, esa mente de aversión con esa intención de matar es demasiado mala para desarrollar los estados mentales buenos. Son opuestos, ¿sabes? Si lo malo está fuerte demasiado, no puedes desarrollar lo bueno. Entonces, matar es directamente la mente. Pero lo del alcohol, yo no sé hasta qué punto te bloquearía, pero parece que te bloquea. Entonces, yo sé que es parte de la cultura, es lo mismo en Brasil, cuando a veces queremos dar algo a alguien, damos vino o damos alcohol, es como parte de la cultura, pero parece que sí, que eso te bloquea, porque cuando bebes no puedes desarrollar eso. La mente se viene más a los estados malos y piensas lo que no pensarías normalmente. Dices lo que no dirías normalmente y haces lo que no harías normalmente. Entonces, yo no sé si un poquito de alcohol te bloquearía o no, pero parece que sí. Entonces, si queréis meditar, es mejor evitar eso. Lo siento. Y yo tengo una cuestión aquí. El hecho de no matar todo, como dices, también sería evitar comer carne, ¿no? No. ¿O no? Porque claro, no estamos matando, sí. estamos siendo parte del sistema, ¿no? Sí, esto siempre es una pregunta así importante, frecuente. Y así, el comer carne en sí no te bloquea nada. Puedes desarrollar la meditación y eso no te va a prevenir, no te va a bloquear, ¿vale? Pero el matar sí. Entonces, lo que monjes, por ejemplo, hacemos, podemos comer carne si queremos, pero no puede ser la carne que alguien haya matado ese animal para nosotros, ¿vale? Entonces, tenemos ahí una regla extra, digamos, que no podemos aceptar o consumir esa carne de un animal que haya sido muerto para nosotros, monjes en general, ¿vale? Entonces, ese precepto nos pone, digamos, un nivel más lejano del proceso de matar, ¿vale? Nos distancia de esto, ¿vale? Pero el comer carne en sí no te bloquea. Y eso es claro en muchos pasajes, digamos, historias, que monjes, por ejemplo, como vivimos de lo que da la gente, podemos aceptar la mayoría de las comidas. Por ejemplo, ese tipo de carne no podemos aceptar. Es una de las cosas que no podemos aceptar, pero en general, si una persona, por ejemplo, sin matar, va y compra la carne y ofrece a un monje o una persona que está meditando, y esa persona lo puede aceptar y lo puede consumir, y eso no va a, digamos, perjudicar el estado mental en sí, ¿vale? Pero claro, hay otros factores. Si quieres, por ejemplo, el comer carne está sí conectado al matar, pero comer carne no quiere decir que estás matando. Son dos cosas distintas, ¿vale? Porque para matar hay factores. Para que eso ocurra, matar es una acción intencional. Tienes que tener la intención de matar. Es el primer factor. Luego, el esfuerzo. O dices algo dando un orden, mata. O haces algo, por ejemplo, matando, ¿vale? Entonces, un esfuerzo. Hay un esfuerzo. Luego, hay un ser vivo. Tiene que ser un ser vivo. Y su vida termina, o digamos, se muere por cuenta de tu esfuerzo. Son esos factores, digamos, para matar. Entonces, comer carne, yo no tengo la intención de matar. No hago un esfuerzo por matar. ¿Entiendes? Pero entiendo que de una manera indirecta el comer carne normalmente está conectado al matar.
Yo no como carne, pero puedo comer carne si quiero. Si un día no tengo que comer, comeré carne, porque no me bloquea, no es una ofensa, no es un, digamos, en términos budistas, un karma malo. Entonces, es bueno distinguir, ¿no? El matar o el dañar y todo eso, que es con una mente mala, y eso sí te bloquea, y el comer carne, que no te bloquea, ¿vale? Pero yo no como carne, yo incentivo a la gente, incentivo, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Sí? Incentivar. Yo incentivo a los demás que coman menos carne. Yo creo que también es más saludable comer menos carne. Y también, si pensamos, está conectado ya un poco a la compasión, ¿vale? Entonces es algo que no es esencial, pero es muy bueno, ¿vale? Tener compasión. Y también un poco más de entendimiento sobre a nivel de sociedad, como el comer mucha carne, no podemos mantener ese sistema de comer tanta carne, y eso también destruye, por ejemplo, yo viniendo de Brasil, sabemos que destruye un montón las florestas, la Amazonia y todo eso, ¿no? Entonces, claro, eso ya es otro nivel, ¿vale? Entonces, desde este tipo de entendimiento, de compasión y también un poco de, a lo mejor, responsabilidad, yo pues creo que es mejor no comer, dejar de comer lo máximo que podáis, ¿vale? Pero comer carne en sí no te bloquea, ¿vale? Es importante. ¿Terminamos? ¿Te quieres ir? Yo creo que la última pregunta. Vale, última pregunta. Bueno, gracias por de nada. Explicaciones tan fácil, ¿no? Tienes experiencia explicada. Gracias. Mi pregunta es, siempre cuando meditas, el objetivo es eliminar esa parte cognitiva y llegar más al subconsciente, o no siempre, porque como comentabas, puedo estar meditando dando un pequeño paseo o cuando estoy comiendo. Claro, entiendo que ahí tu objetivo no es llegar a ese nivel más profundo de eliminar esa cognición, o siempre, si podemos, sería lo ideal tener por lo menos unos momentos de ese nivel más profundo, ¿no? Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, el Abhidhamma te da una explicación, un análisis muy interesante de tipos de conciencia que surgen cuando vemos, cuando escuchamos, cuando sentimos. Ese tipo de conciencia es muy débil, solo coge la información, pero no puede meditar, no puede tener esos estados mentales más fuertes, cognitivos, que son, digamos, interiores, digamos. ¿Vale? De una manera más fácil, ¿vale? Hay términos técnicos así de cómo explicar eso, pero sí, esos estados de entendimiento, de concentración más fuertes son todos independientes de los sentidos, los 5 sentidos. Entonces son siempre, digamos, más internos, ¿vale? Basados en este 6º sentido, que es la mente en sí, ¿vale? Algo así. Entonces, cuando estás caminando, por ejemplo, claro, porque la mente es muy rápida, hay estados mentales que ocurren muy rápido, entonces estás viendo, escuchas un poco y sientes un poco y tienes que pensar dónde vas. Entonces, todos esos procesos ocurren en la mente. Pero por detrás también ocurren esos pensamientos más profundos, meditativos, que sí tienen efecto, ¿sabes? Aunque no sea, por ejemplo, una absorción, que sería un estado mental continuo, sin quebrarse, meditativo, no es el caso, pero aún así puedes desarrollar la meditación caminando. Pero normalmente es más profundo cuando puedes parar y ya no tienes que ver cosas, no tienes que sentir cosas, ¿vale? Entonces, tened pues en mente que, por ejemplo, al caminar o hacer otras acciones, estáis pues desarrollando, pero un poco más débil,
el proceso así de meditar es un poquito más, como más débil, no es tan intenso, no es tan profundo. Sí, es verdad. Bueno. Perdona, es que Sí. una preguntita. Vale, muy cortita. Me iba a enrollar un poquito con el tema de la felicidad y los apegos, que no es tanta felicidad porque realmente no está tan corta en ser festival y tal. Pero sobre la meditación y la práctica, me comentaron una vez, bueno, un maestro, que en meditación, si se hace como varias veces al día, es mejor que incluso que haga una larga, porque como el alimento, si estás comiendo y comes otra vez, te va a ser siempre mucho un medicamento, te lo tomas para hacer más efecto, también te va a hacer más efecto la meditación continua, aunque sean 6-7 minutos, pero a lo mejor cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas. Esa era la pregunta. Sí, a mí me gusta eso, porque, por ejemplo, si tú meditas, hombre, para ir así, si quieres ir a más profundidad, es mejor más tiempo, una sesión más larga. Pero si haces eso, por ejemplo, no puedes sentarte por largo rato y haces, por ejemplo, 5 minutos y luego después de un rato otros 5 minutos, antes de la comida 5 minutos, antes del trabajo 5 minutos. Lo que estáis haciendo es como volvéis a esa meditación y eso os ayuda a retomar el equilibrio un poco que perdemos durante el día. Y hay una cosa importante, que cuanto más desarrollas ese objeto de meditación, ese hábito de meditar, vais a ver que vuestra mente se va casi sin pensar, se va a la meditación. Entonces vais a estar caminando y de repente, ¡ay, estoy meditando! ¿Sabes? Y se torna un hábito, un buen hábito, un hábito saludable. Y eso también te ayuda durante el día a día a desarrollar vuestra meditación y a mantener la mente bien, tranquila, en armonía, digamos. Entonces sí, me gusta ese tipo de cosas. Pero si queréis más profundidad, es mejor así un poco más largo. Una práctica más larga. Gracias. Bueno. Sí. Mil gracias. De nada. Gracias.